Buenas noches y bienvenidos a Biografías, una serie estilo documental de la vida personal y profesional de cada uno de los 7 candidatos presidenciales. Que la ciudadanía conozca a quienes aspiran a dirigir este país es parte fundamental de nuestro compromiso periodístico en Tu Decisión 2019 de TVN Noticias. Esta noche damos comienzo a esta serie de biografías con José Isabel Blandón, alcalde capitalino y candidato por el Partido Panameñista. A mí me dicen Chalito, me decían desde niño. Mi nombre es Florencia Blandón Castillo, profesora de química. Chalito era muy extrovertido, o sea, él no le daba pena decirte a ti las cosas, pero tampoco era mentiroso. Eso era lo principal que él tenía. Bueno, yo nací aquí en Chitré el 7 de julio del 67, según mi mamá, a las 7 de la noche, y dice que en el hospital era el cuarto 7, ¿no? Pero yo no sé si eso no me consta, pero eso es lo que dice ella. Los años de mi infancia y buena parte de mi adolescencia, especialmente aquí, en este parque, el Parque Herrera, donde veníamos a montar bicicleta, a jugar con agallá, porque éramos bastantes muchachos que vivíamos en esta calle, esta misma calle. Yamilet de Araguz, de Blandón, chiricana, casada con José Blandón. Primero nos conocimos allá en Chiriquino, en el área del Flor de Dolega, que me gustó desde que la vi así a lo lejos. Es una mujer que realmente irradia mucha tranquilidad alrededor de la gente la quiere siempre. Todas las personas pues tenemos cosas buenas y malas. Nunca me ha provocado ahorcarlo, pero no es tan detallista como a mí me gustaría que fuera, pero él hace su intento. Él hace su intento y siempre la saca, así que por eso seguimos aquí juntos. Que siempre mi esposa me reclama y otras personas que yo no soy muy detallista. Se me va la onda siempre, a veces se me olvidan los cumpleaños de la gente, o tú sabes, la clásica de las mujeres que se cortó el cabello y puedo pasar que una semana y no me di cuenta que se había cortado el cabello. Sí, la impaciencia es uno de mis defectos. ¿En qué sentido? Por un lado, yo soy muy paciente, que no me pongo bravo fácilmente. Sin embargo, sí me gusta ver resultados. Yo creo que para nosotros el momento más difícil fue cuando me enfermé. Yo era una persona sana, ahora lo soy otra vez, gracias a Dios. Pero no nos esperábamos que a mis 42 años me iba a dar una isquemia cerebral, donde iba a tener 6 infartos en el cerebro y que yo iba a estar sana, sin gripe, sin ningún tipo de enfermedad, en intensivos. Es cuando tú ves la muerte pasar. Y yo creo que él tampoco lo esperaba. Tú tienes planes para envejecer, tú no tienes planes para morir en el camino. Me llama uno de los amigos que nos estaba acompañando y me dice: nos tenemos que regresar a Panamá, ya a mí está en urgencia. Y bueno, cuando llegamos al hospital, el doctor sí me explicó la gravedad de la situación y realmente fue una sorpresa. Y yo creo que él, al verse que podía estar solo con los niños, se preguntó a veces qué es lo más importante en tu vida. Yo creo que al final de ahí salimos ambos pensando que lo más importante en la vida es que estés bien con tu familia, que tú le puedas decir todos los días lo mucho que lo amas. Y siempre recuerdo que el doctor, cuando le preguntamos qué tan grave era, el doctor lo que me respondió fue: si sabe rezar, rece. Y eso fue como, estaban 2 de las hermanas de ella y todo no. Fue como un shock para nosotros, ¿no? Tú enfrentas la muerte de la forma en que yo lo enfrenté. Yo creo que tú, lo único que te queda en la vida después de eso es vivir el momento, vivir el ahora y tratar de hacerlo lo mejor que puedas. Me siento satisfecho de lo que ha sido mi vida profesional como abogado, y en la parte política realmente no es lo que yo pensé que iba a ser mi vida, tengo que decirlo. Yo me imaginé siempre más como un profesor en la universidad que como un político. De hecho, no me gustaban los partidos políticos cuando estaba
en la escuela y en la universidad. Y desde chiquito yo escuchaba hablar de política. Mi mamá incluso siempre cuenta una anécdota de que bueno, yo nací un año antes del golpe militar, pero toda mi infancia y mi juventud fue con los militares en el poder. Y mis papás, tanto mi papá como mi mamá, los dos militaban en el Partido del Pueblo, que era el Partido Comunista. Entonces cuando yo estaba chiquito, ellos hacían reuniones como de conspiración y se hablaban entre ellos de compañeros, camaradas, no sé qué. Y entonces yo a los vecinos con los que jugaba le decía, es que compañero, no sé qué. Y entonces mi mamá se asustaba, dice, porque teníamos un vecino que era militar. Y decía, él va a darse cuenta que aquí nosotros somos comunistas o algo así, porque te están oyendo a ti llamando compañero a todos los vecinos y a todas las cosas. Pero sí, la política ha estado siempre en mi vida. En ese sentido no me arrepiento. Lo que sí me arrepiento es, como te digo, las oportunidades que a veces por estar en temas de trabajo he perdido de compartir con gente que es importante para mí. Y eso es parte de lo que, digamos, pude sentir cuando sucedió lo que le ocurrió a mi esposa del derrame, de prestarle más atención a cosas que quizás en algún momento no actuaba con algún hijo mío o con ella por tener un compromiso de trabajo, y ya he aprendido, sobre todo a partir de allí, que es más importante estar con la familia que cualquier otro compromiso que uno pueda tener. Yo pienso que sí, yo creo que lo difícil es aprender a manejar todas las presiones que vienen con el cargo, y algo que me he dado cuenta, porque bueno, no soy nuevo en estas cosas, he sido diputado, hoy en día alcalde, algo que yo creo que hay una canción de Diego Torres que me gusta mucho, porque habla de que como que no te dejes marear por la gente que es amiga del puesto y que no es amiga tuya, que recuerdes siempre quién son esos amigos que eran tus amigos cuando no ocupabas una posición, y que el día que dejes de ocupar esa posición también van a ser tus amigos, porque están por ti, no por lo que ocupas o el cargo que tienes. Entonces yo creo que eso es quizás una de las cosas más difíciles, ¿no? Porque uno en esto encuentra mucho de adulación, mucho de hipocresía, y a veces uno, por querer escuchar lo bueno, se deja marear. Estar en política y querer hacer bien las cosas no es fácil. Es muy complejo, porque tienes que tratar con gente que tiene maneras de pensar distintas a las tuyas, gente que a veces se sientan y están en los dos extremos de la sala, con gente que tiene a veces egos muy grandes, porque yo creo que a lo largo de mi vida he logrado mantener la humildad y la capacidad de escuchar, no importa las posiciones que he ocupado, pero también me he encontrado con gente que cuando ya llegan y que bueno, yo soy legislador, entonces ya como que todo el mundo le tiene que abrir las puertas, y lo que él dice es como que, y se vuelven como una especie de divos, ¿no? Entonces, o sea, para mí no va a ser extraño poder sentarme con la Asamblea Nacional, con los diputados, pero no solamente con los diputados, con los gremios privados, con los sindicatos, con los ciudadanos, a tratar de construir consenso. Para construir consenso, para llegar a acuerdos, para hacer que las cosas pasen, tú no puedes pretender imponer tu posición, tú tienes que convencer a los demás, y a veces para convencer tú tienes que saber cómo darle la razón a ellos, o entenderlos a ellos, para poder que ellos también saquen algo de la negociación. Y cuando digo saquen algo, no es algo material, sino para dar un ejemplo. A veces tú llegas y comienzas diciendo, bueno, yo quiero esto, y la persona te dice, no, eso no me parece, a mí me parece que es importante esto. Y al final, cuando tú te das cuenta, si en vez de concentrarte en la diferencia, te concentras en lo que están de acuerdo, tú dices, oye, de verdad no estamos tan distanciados. Y entonces te sale más fácil decir, oye, ¿tú sabes qué? Mejor vamos a hacer lo que tú estás diciendo. Tú tienes razón. Mi abuela, mi segunda madre,
no me da pena decirlo, era como su nieto preferido. Me consentía en todo, pero también era chancleta y rejo. Era una de las personas que podía darlo todo por uno. Esa era la que, fiel creyente, fiel admiradora. Mis papás se conocieron en Puerto Rico. Que mi papá había estudiado en el INA en Divisa. Se ganó una beca para estudiar ingeniero agrónomo en Puerto Rico, en Mayagüez. Y él fue allá y allá conoció a mi mamá. Mi mamá me tuvo a mí a los 19 años. Así que ella vino acá a Panamá, donde nací, y después se regresó a Puerto Rico a terminar su universidad. Entonces, ese tiempo en que ella estaba en Puerto Rico estudiando y en Cuba, y mi papá en Panamá, yo viví aquí en esta casa, que la televisión estaba al lado acá, y mi abuela tenía una mecedora aquí y otra mecedora, y aquí nos sentábamos ella a ver las novelas. El olor siempre, aquí siempre olía comida. Antes de las 12 ya estaba mi abuela sirviendo el almuerzo. Y a las 5 de la tarde ya estábamos cenando. Eso era como militar. Así. Y mi abuela era la persona que te servía estos platados de comida y uno se tenía que comer hasta el último granito de arroz. Yo creo que por eso también, porque ya yo me siento mal cuando yo estoy comiendo y veo que me queda comida de plato. Oigo como la voz de mi abuela resonar de que no puedes dejar comida de plato de uno. Hay mucha gente que pasa hambre para que tú estés botando comida. Y si las personas quieren tomarlo como un consejo, que lo tomen es vivan, hagan las cosas bien. Porque al final, cuando uno pasa por una situación como la que yo pasé, solo te queda levantarte, caminar y tratar de hacer lo mejor que puedas con la vida, que es un pañuelo. Pasa muy rápido. Que hay mucha gente que está en la política, más bien es por ambición. Juan Carlos Varela y yo somos dos personas distintas. Tenía algún compromiso de trabajo y lo siguiente que supe unos días después que había muerto. Definitivamente Biografías es una oportunidad única para que los ciudadanos conozcan más de la vida familiar y profesional de los candidatos. Hacemos una pequeña pausa en este especial de Tu Decisión 2019 y regresamos con más de José Isabel Blandón en Biografías. Envíe sus comentarios sobre este especial al hashtag Tu Decisión 2019. La segunda parte de la biografía del candidato panameñista José Isabel Blandón. Un especial de Tu Decisión 2019 de TVN Noticias. Hay mucho más de su vida que usted debe conocer. Mira, yo creo que son muchas cosas. Lo primero es amar a este país, tenerle amor a lo que vas a hacer. Y yo creo que hay mucha gente que está en la política, más bien es por ambición al poder, por ambición porque ven la política como una forma de enriquecerse sin tanto esfuerzo. Este es un oficio que, como el ser docente, lo que requiere es de vocación, ¿no? Y siempre he dicho, yo estoy en política por convicción, que sí se puede. Yo sé que siempre los malos ejemplos son los que destacan más, pero también hay gente buena en todo, inclusive en la política. Yo creo que muchas veces nos volvemos medio cínicos, porque cada vez que alguien quiere hacer algo bien nos preguntamos ¿y por qué? ¿Qué está buscando con esto? ¿Cuál es el beneficio que quiere para él o para ella? Y yo creo que de verdad hay gente que lo hace porque esa es su vocación. Mi compromiso con el Pacto de Estado por la Justicia, que establece que es una comisión la que va a revisar las hojas de vida de los aspirantes magistrados, y esa comisión le manda una terna al presidente. Yo voy a escoger siempre el que sea el mejor calificado, no importa quién sea, ¿no? Yo creo que lo importante es gente que tenga la preparación académica, por supuesto, pero también los principios para ocupar el cargo y ejercerlo con independencia. No quiero una persona que me coja el teléfono cuando yo la llame. En los últimos años de la dictadura, yo siempre he tenido mucho respeto por mi padre, y puedo decir que él ha sido un padre que le reconozco que siempre ha estado preocupado por sus hijos. Pero en ese momento teníamos grandes diferencias políticas. Él apoyando al gobierno militar, yo radicalmente en contra de los militares. Mi mamá
había sido obligada a salir del país en el 76, cuando yo tenía apenas 9 años, y viví ese duro momento de verme separado de mi madre, a la que estaba muy apegado, y de sufrir ese exilio de ella. Y nosotros tuvimos un momento de mucha discusión entre nosotros y de separarnos como padre e hijo. Fue un momento muy difícil en la vida de los dos. Y yo creo que con el tiempo aprendí que, a pesar de las diferencias que uno pudiera tener desde el plano político, la capacidad de hablar entre nosotros, de respetarnos, de saludarnos, de tener un buen gesto, de ayudar al contrario cuando lo necesite y cuando está en tus capacidades de hacerlo, es algo que he aprendido a lo largo de la vida, ¿no? A veces hay gente que me dice, pero ¿por qué lo estás ayudando a él? ¿O por qué estás hablando con él si él ha hablado mal de ti? Muchos dicen que yo soy la madre putativa de José Blandón. Chalito siempre fue un joven muy inquieto por buscar mejor situación para el país. Ahora vengo, yo espera y espera y espera, tarde en la noche y no venía. Y yo llamé, porque él se fue con los amigos, esos que estaban luchando por Panamá, de la civilista. Yo los llamé a todos los llamé y todos estaban en su casa. Le digo, ¿y qué es de Chalito? ¿Dónde lo dejaron? Dice, no, es que nos agarró el G2, que ya lo tenían preso, que estaba en la cárcel Modelo, estuvo preso con 19 personas por ser quien era. Y yo pasé muchos sustos también. Siempre, mis niñas estaban así, ¿ves? Como esto. Coge tus niñas, piérdete. Digo, yo decía, ¿para dónde me voy a ir? De todas maneras me van a encontrar. Esta es la angustia que era esa. Qué feliz, porque le llegó la hora de realizar lo que él siempre ha querido, con ese cambio profundo, que a mí me gusta esa palabra, ese cambio profundo, este cambio de fondo profundo, porque dice que hay quienes pueden y no quieren, y hay quienes quieren y no pueden, y entonces él dice, yo puedo, yo quiero y puedo y voy a hacerlo por Panamá. Juan Carlos Varela y yo somos dos personas distintas. Y reitero, no es que estemos peleados, simplemente somos distintos. Y yo no pretendo decir que soy mejor, ni tampoco peor que él, simplemente diferentes. Tenemos orígenes distintos, trayectorias de vida distintas, estilos de hacer las cosas diferentes. Compartimos un mismo partido, sí, pero en el caso del Partido Panameñista somos 365.000 miembros. No todos piensan de la misma manera, no todos están 100% de acuerdo con el gobierno o 100% en desacuerdo con el gobierno. De haber sido presidente yo en este periodo de 5 años, habría muchas cosas que habría hecho diferente. Quizás no habría cometido los mismos errores que creo ha cometido Juan Carlos, pero a lo mejor habría cometido algunos errores distintos, ¿no? Reitero, todos somos seres humanos, tenemos nuestras virtudes y defectos, y yo reconozco virtudes en Juan Carlos que considero son muy valiosas, como también creo que hay otros aspectos de su carácter que han incidido en cosas del gobierno que no han salido bien. Pero al final también hay que entender algo. La gestión de gobernar un país es muy compleja y hay muchas cosas que no necesariamente están en manos del presidente. El presidente no es este ser todopoderoso que lo sabe todo y lo controla todo, y a veces hay circunstancias que la gente juzga en base a las apariencias y no conoce lo que realmente está en el corazón y en la mente de la persona, ¿no? Mis papás se separaron cuando yo era niño todavía, cuando tenía como 4 años. Yo solo tuve un hermano de padre y madre, o sea, se llamaba Raúl Ernesto. Y él, por un tema al nacer, tuvo unas complicaciones y sufría de retraso mental y de convulsiones. Murió en
en 1994, durmiendo por una convulsión y tuvo una involución y se ahogó, acaba de comer. Y una de las cosas que siempre voy a lamentar en mi vida, porque él estaba acá en Chitré y yo en Panamá. Y no me acuerdo qué mundial era. Había como una clasificación para un mundial y él me llamó para que viniéramos a ver el juego, porque habíamos estado poco antes viendo un juego de Argentina-Colombia, donde Colombia le ganó a Argentina. Y habíamos disfrutado juntos mucho el juego aquí, entonces él me llamó que él quería que yo viniera a ver ese juego. Y le dije que no podía, tenía algún compromiso de trabajo. Y lo siguiente que supe unos días después que había muerto. O sea, eso siempre va a quedar así como una oportunidad que perdí de estar con mi hermano. Por un amigo de la universidad que trabajaba con Marco Ameglio, me invita a trabajar en la asamblea con ellos. Yo todavía estaba estudiando Derecho, ya estaba como independizado, y necesitaba, yo trabajaba de pasante y acá me pagaba un poquito más, yo digo, bueno, está bien. Y entonces ahí me involucré en la parte ya de la asamblea, conocí cómo era la asamblea, me invitaron entonces Marco Ameglio me invitó a ser su suplente y ahí inicia mi carrera política, pero fue como más al azar, ¿no? Realmente yo nunca me imaginé como alguien que iba a estar buscando votos, yendo a una elección. Me vi más como alguien tipo mi profesor de Derecho y compadre Miguel Antonio Bernal, ¿no? Alguien más así como que desde afuera criticando a los políticos más que como siendo parte de la clase política. También creo que no es del todo cierto. Yo creo que nosotros como país y como pueblo nos tenemos que dar un poco más de crédito. O sea, el Panamá de hoy tiene muchos problemas, por supuesto, pero es un Panamá que es distinto y que ha avanzado frente al Panamá que teníamos en 1990. O sea, hay que recordar que en 1990 uno de cada 2 panameños era pobre, ¿no? Hoy en día estamos hablando que es 1 de cada 5. Todavía es demasiado, pero en estos casi 30 años hemos reducido como país. Eso no es gracias a los políticos, es un esfuerzo de todo el país, del sector privado, de los trabajadores, también de los políticos. Hemos reducido la pobreza en más de la mitad de lo que teníamos. Pero la pregunta que siempre me hago es, si tuviéramos un mejor sistema político, si hubiese menos corrupción, ¿dónde estaríamos? Si con todos esos problemas hemos avanzado lo que hemos avanzado, quizás nosotros hoy podríamos estar hablando de un país que no tuviera pobreza, de un país que no tuviera desigualdades. Y por eso yo creo que el gran reto es que los panameños que queremos este país, sin importar el partido político en el que estemos o que no estemos en ningún partido político, tenemos la capacidad de sobrepasar las diferencias que al final son de forma, porque yo creo que hay gente buena en todos los partidos y en los independientes también, por supuesto. Si podemos tener la capacidad de trabajar juntos, y no por eso decir estamos de acuerdo en todo y ahora vamos a hacer un solo partido, sino de escucharnos, de entendernos mejor y de trabajar juntos y no simplemente decir, no, es que tú eres tal partido, entonces ya atrás Satanás, yo no quiero hablar contigo. Yo creo que si nosotros ganamos esa capacidad de escucharnos y de trabajar juntos, este país no lo para nadie. Mi inspiración son personas como Belisario Porras. Hay obras suyas que tienen más de 100 años y todavía son obras importantes para el país. Son ejemplos como el Hospital Santo Tomás, como los Archivos Nacionales, como el Barrio de la Exposición, como los parques que le dejó al país. O sea, tener esa capacidad de pensar más allá de la próxima elección, sino cómo quiere ser recordado. Y eso es lo que digamos que mi mayor temor, morir y ser olvidado, que no haya dejado huellas en mi país y en mi gente, en mi familia. Primero quisiera
ser recordado como un buen presidente, como una persona honesta, y que mis hijos, mis nietos, que no tengo todavía, pero cuando los tenga, puedan llevar mi apellido con orgullo, con satisfacción. Recuerdo mucho un libro que me regaló mi papá que se llama Cuando hace falta un muchacho. Todavía recuerdo muchos parajes del libro. Siento que fue un libro inspirador en ese momento. Después, en la universidad, Miguel Antonio Bernal precisamente nos puso a leer a José Ingenieros, y también creo que es una persona que te provoca cuestionarte cosas, te provoca rebeldía, y fue también un libro muy importante para mí en esa época de mi vida. Y he dicho siempre que lo que quisiera dejarle al país es una nueva constitución, es un gobierno más eficiente, más democrático, más transparente, que responda más a la gente. Eduardo, y así hemos llegado al final de la biografía de José Isabel Blandón, un compendio de las circunstancias y personas que han moldeado la vida del candidato panameñista. Esperamos que los testimonios y la información biográfica de cada uno de los candidatos presidenciales les sirva para que tome usted la mejor decisión este 5 de mayo. No se pierda el siguiente episodio en este mismo espacio el próximo domingo.